El Supremo Poder Conservador, mejor conocido como Poder Judicial, de nueva cuenta amenaza con que no hará su trabajo si le reducen presupuesto. Ahora, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia no se va en contra de las elecciones, sino se va contra los más pobres. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de jueves ya 21 de septiembre y sí, así como ustedes lo están escuchando, nueva amenaza de Norma Piña ahora contra los que menos tienen y que muchas veces tienen que cometer un delito para poder llevar aunque sea un pan a la mesa. Eso se conoce como robo famélico. Y si bien es cierto, la respuesta a algo no es robar, sino trabajar, hay veces que la necesidad y sobre todo la desesperación te hace cometer este tipo de delitos. Sin embargo, a una mujer insensible como Norma Piña esto no le interesa. A Norma Piña lo único que le interesa es el dinero y seguir recibiendo 500 millones de pesos cada año. Sí, porque eso es lo que nos cuestan los ministros. Cada ministro de la Suprema Corte nos cuesta 500 millones de pesos. Y esto sumado a todo el presupuesto de la Suprema Corte de Injusticias de la Nación, también el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral. Pues bueno, en este sentido, ahora la ministra presidenta llora ante autoridades de la ONU. Y es que dice que si no hay el aumento en lo que ella pide para el 2024 en cuestión presupuestal, no podrían trabajar las defensorías de oficio, las defensorías públicas, que son los abogados que el Estado proporciona a las personas que cometen delitos y que no tienen para pagar un abogado. Se entiende que estas personas que cometen dichos delitos, pues son las que muchas veces lo hacen incluso obligados por la delincuencia organizada o por situaciones extremas. Pero bueno, vamos a ver más a detalle esta nota, mis queridos amigos y amigas. Y es que recordemos que hace algún tiempo Norma Piña, cuando se empezaba a hablar de presupuesto, amenazaba al gobierno federal con que si no le daban el presupuesto que ella quería para cuestiones electorales, para el Tribunal Electoral, haría lo siguiente. Chequemos. El proceso electoral 23-24 implicará la renovación de más de 20,000 puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. Ya la escuchamos. Norma Piña en ese entonces decía: no podemos garantizar unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes si nos reducen presupuesto. Y es que el Tribunal Electoral por lo menos va a tener un presupuesto de 7,000 millones de pesos, cuando el Consejo de la Judicatura Federal, jueces, magistrados y compañía tendrán un presupuesto arriba de 70,000 millones de pesos. El presupuesto total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está alrededor de los 83,000 millones de pesos. Eso es lo que nos cuesta la justicia en México. Una justicia muy cara, pero que no es una justicia que garantice que realmente se imparta como debe ser. Pues recordemos que el mismo Ricardo Salinas Pliego ha confesado haber comprado a magistrados del Tribunal Electoral para que dieran fallo a su favor sobre el caso de violencia política denunciado por Citlali Hernández. Dice Norma Piña lo siguiente: recorte el Poder Judicial frenaría consolidación del sistema penal, advierte Norma Piña. Vean, por ejemplo, aquí a esta situación y dice: Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Injusticias de la Nación, advirtió a un grupo de trabajadores de la Organización de las Naciones Unidas que un posible recorte presupuestal al Poder Judicial, como prevé la Cámara de Diputados, detendría la consolidación del sistema penal acusatorio.
Dice Norma, palabras textuales: una disminución presupuestal en el Poder Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento del 20% anual, apuntó la ministra presidenta. Es decir, si no hay aumento en el presupuesto, las defensorías de oficio las van a colapsar, o cuando menos eso querrán hacer ver el Supremo Poder Conservador. Pero el verdadero sentido de esto, queridos amigos, es llenar las cárceles. ¿Para qué? Para que colapse el sistema penitenciario mexicano. ¿Para qué? Para que la gente diga: el gobierno no nos quiere apoyar, sobre todo aquellos que tienen algún familiar dentro de las cárceles y dirán: oye, el abogado de oficio pues me llevaba mi caso y que ya no va a poder por estos ajustes, entonces ya no vamos a votar por Morena. Recordemos que la oposición está infiltrada dentro del Poder Judicial y uno de los agentes de infiltrados es Norma Piña, una ministra puesta en ese cargo por Enrique Peña Nieto y compañía. Entonces, si te empiezas a ir contra las instituciones que se encargan de defender a los que menos tienen, ¿cuál es el mensaje? Pues obviamente el de atacar y fregar al que menos tiene si no nos dan lo que nosotros estamos exigiendo. Pero ojo, mis queridos amigos, el dinero realmente no se va a la defensoría. El dinero muchas veces se va en gastos superfluos que más adelante vamos a checar. Dice Norma Piña: durante la visita de la delegación de la ONU sobre la detención arbitraria, Piña Hernández señaló que el Poder Judicial enfrenta dificultades en cuanto a independencia debido a los retos sobre la adecuada asignación presupuestal. Y es que para Piña la adecuada asignación presupuestal es siempre darles dinero. Además, dice la ministra Piña, resaltó el valor indispensable de la independencia judicial, que debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectividad de la judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera, ni la continua profesionalización de integrantes de la judicatura. Durante el encuentro, Norma Piña anunció la publicación de un protocolo para jueces y defensores públicos sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio, para que tengan una actualización de los precedentes jurisprudenciales. Pero ¿cómo podemos hablar de un sistema equitativo? ¿Cómo se puede hablar de un sistema parejo si la Suprema Corte de Justicia de manera continua pues saca situaciones beneficiando siempre a los que más tienen? Hace rato se veía como, por ejemplo, se está en vela a ver qué determina la Suprema Corte en materia de los libros de texto gratuito, pero en este caso al único beneficiado sería nada más y nada menos que Ricardo Salinas Pliego. Entonces está cañón el caso, está muy cañón el caso. Y les digo, más o menos les voy a decir en qué gasta la Suprema Corte. Ojalá la Suprema Corte de Justicia dijera en qué gasta, le pusiera esta lista a estos visitantes de la ONU. Dice el diputado Hamlet Almaguer en punto 2 de su decálogo. Xóchitl Gálvez dice que el presupuesto del Poder Judicial no es negociable, porque Xóchitl sí le quiere dar dinero al Poder Judicial en su presupuesto. Entonces Xóchitl, por ejemplo, y compañía están a favor de compensar a los jueces con lo siguiente: nada más para el uso de lentes se gastarían 89.9 millones de pesos. Qué Ray-Ban ni qué chingados. Ellos gastan, pero el lente machuchón. O sea, los demás en las ferias así donde dan los lentes más gachos. 24 millones de bono del Día de la Madre, aunque carezcan de ella. 26 millones de bono del Día del Padre. Ya lo vemos que ahora tienen más padre que madre. 235 millones para vestuario. Y ojo, no se trata de uniformes. Eso no existe en el Poder Judicial Federal. En los poderes locales sí, pero en el Poder Judicial no dan uniformes. O sea, serían las togas que cuestan muy caras. 235 millones de pesos en vestuario. 902 millones para sus traslados. Eso nos cuesta mantener estos zánganos de la Suprema Corte de Injusticia. 282 millones para las cuestiones, para que los custodien en sus traslados, es decir, para sus escoltas
casi un cuarto de milanesa de millones de pesos. 56 millones de pesos en pagarles renta de sus casas o departamentos. Subsidio como si no les alcanzara con lo que ganan para pagar una renta. Y esto tiene toda la razón el diputado Hamlet Almaguer. Si a un mexicano promedio como a ti o a mí nos alcanza para pagar una renta, y con un sueldo obviamente infinitamente inferior al de Norma Piña y compañía, a estos hijos de la tostada todavía, si rentan casa, que no creo que lo hagan, si rentan algún departamento o alguna vivienda, se los tenemos que pagar a precio de rey, a precio de magnate, a precio de fortuna. Y esto es una verdadera injusticia cuando Norma Piña se lanza y amenaza con dejar de defender a los que menos tienen dentro de las cárceles. El Poder Judicial no ha hecho su trabajo y sigue encerrando gente a diestra y siniestra. Y si no, ahí está el caso de Israel Vallarta, al cual después de casi 20 años de juicio todavía no le pueden emitir una sentencia. Y eso, mis queridos amigos, cuando la justicia supuestamente en México es pronta y expedita, nos deja claro que el Poder Judicial tiene grandes problemas, grandes rezagos, que Norma Piña quiere justificar con 4,000 millones de pesos que el gobierno les quiere reducir a ellos, y ellos quieren aumentar en cuestión presupuestal para este 2024. Qué poca progenitora de Norma Piña y compañía al irse en contra de los que menos tienen y amenazarlos con que si los diputados no les dan dinero, ellos dejarán de defender al más pobre. Nunca lo han hecho y ahora mucho menos. Así las cosas, mis queridos amigos, con esta ministra corrupta y su parvada de cómplices en la Suprema Corte. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compártanlo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a que se suscriban a este canal, activen las campanitas de notificaciones y dejen otra vez, como les digo, sus likes para que venzamos al algoritmo de YouTube. Mientras tanto, recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy cocinando la noticia y los veo en el próximo video, porque saben, se pondrá bueno. Va que va.